Mi esposo me nominó como la peor esposa del mundo por dejar de recibirlo, de tocarlo y de cocinarle, pero lo que no le conté a nadie es quién me enseñó a hacer cada una de esas cosas. Soy la ganadora oficial al premio de peor esposa del mundo del año pasado. El galardón vino con un divorcio y una casa nueva que en mi cabeza bauticé como la mansión de cristal de la peor esposa. Mi exmarido, Albert, fue quien me nominó, y los cargos fueron 3, bien claros. Dejé de recibirlo en la puerta cuando volvía del trabajo. Empecé a esquivar el sexo con una dedicación casi profesional, y me daba un asco difícil de disimular cada vez que me pedía que cocinara. 3 cargos, todos verdaderos, no pienso negarlos. Pero yo secundé mi propia nominación. Voté por mí misma con las 2 manos, porque hubo una época en la que yo vivía para hacer exactamente esas 3 cosas, y nadie pareció notar cuándo ni por qué dejé de hacerlas. Ya sé lo que algunos van a pensar leyendo esto, que seguro hay otra versión, que las cosas nunca son tan de un solo lado, que algo habré hecho yo. Adelante, piénsenlo. Yo también me lo dije durante años, y por eso me quedé. Así que dejen que les cuente cómo se gana un premio así, paso por paso, porque ninguna mujer nace siendo la peor esposa del mundo. A una la entrenan. El primer cargo fue la puerta. Yo salía del trabajo 1 hora antes que él, así que durante los primeros años llegaba a casa, me arreglaba un poco, y lo esperaba detrás de la puerta para abrirla apenas escuchaba sus llaves, con un abrazo listo y un beso preparado. Me hacía ilusión ese instante, era mi parte favorita del día. El problema es que mi abrazo casi siempre chocaba contra la palma de su mano empujándome hacia atrás. No era violencia, que quede claro. No me pegaba. Era un gesto de fastidio, un estoy cansado, déjame respirar, un apártate que vengo agotado. Una y otra vez, mi entusiasmo recibido como una molestia. Aguanté 7 años de ser empujada en mi propio recibidor. 7. Y un día, sin anuncio ni drama, simplemente dejé de ir a la puerta. Me quedaba donde estuviera, haciendo lo que estuviera haciendo. Y entonces él empezó a preguntarse, en voz alta y con cara de ofendido, porque su esposa ya no lo recibía como antes. Se preguntaba por qué. El segundo cargo fue el sexo, y para ese hay que retroceder a mi cuerpo. Me hice una reducción de pecho, en parte porque la espalda me estaba matando y en parte porque quería, por una vez, usar ropa que me quedara bien. Las cicatrices iban sanando de maravilla y yo estaba ilusionada como una niña, porque por fin podía comprar ropa interior bonita que me entrara. En esa época yo era una mujer de cuerpo más grande, cosa que a los ojos de Albert ya era una especie de delito. Pero me compré lencería nueva, me la puse, y fui a mostrarle lo bien que estaba cicatrizando, orgullosa de mi cuerpo por primera vez en mucho tiempo. Me miró de arriba abajo y me dijo que no pensaba pagarle un centavo más a ese médico, que me veía repugnante, que la cirugía supuestamente servía para quitar grasa y no para dejarla ahí y encima sumarle cicatrices. Un par de horas después se disculpó, como hacía siempre, con esa disculpa que llega tarde y no borra nada. Curiosamente, no me quedaron ganas de un reconciliador encuentro en la cama. Él se preguntaba por qué. Después perdí 40 y tantos kilos. Y para entonces Albert ya había desarrollado un pasatiempo nuevo, llevar la cuenta de cuántas veces yo lo rechazaba y reportarlo en el grupo de mensajes con sus amigos. Lo supe porque las esposas de esos amigos me lo contaban, incómodas, medio pidiendo perdón por sus maridos. Yo siempre quedaba como la perdedora en esas comparaciones de varones. Pero ya no era la mujer pesada de antes, y junté el valor para volver a ponerme aquella lencería que le había comprado años atrás. Ahora me quedaba enorme. Así que la ajusté como pude y me sentí guapa, de verdad guapa, después de años. Le pregunté qué le parecía. Me recorrió con la mirada y me preguntó si no querría operarme los pechos ahora, ya que los había perdido todos al adelgazar. Seguí rechazándolo, por supuesto. Él se preguntaba por qué. El tercer cargo fue la cocina. Yo cocinaba solo sus platos favoritos, todas las noches, y lo disfrutaba entero, hacer la lista, ir de compras, prepararlo con cuidado y servírselo mientras él miraba vídeos en el sofá. Pero un día cambió de favoritos y no se molestó en avisarme cuáles eran los nuevos. Empezó a llamarme camino a casa para decirme que no quería lo que yo había cocinado, que lo guardara en la heladera y ya lo comería otro día, salvo que se echara a perder antes, que mejor él paraba a comprar comida rápida. Así que dejé de cocinar, y poco después dejé de comer. Un día me di cuenta de que pesaba menos que a los 14 años. De vez en cuando él llegaba con hambre y no encontraba nada hecho, y eso también lo anotaba y lo reportaba a sus amigos. Pero yo ya casi nunca tenía hambre, así que me olvidaba de cocinar. Él se preguntaba por qué. Para cuando llegó el final de ese matrimonio, yo era otra persona, una versión apagada de mí misma. Estaba triste a todas horas, y la mujer triste no resultaba divertida para tenerla cerca, así que, aunque seguíamos casados y bajo el mismo techo, era como si yo fuera invisible. Tenía ataques de pánico casi todas las semanas, de esos en los que de verdad crees que te estás muriendo, que el corazón se te sale del pecho y nadie viene. Y tuve urticaria, ronchas que me salían en alguna parte del cuerpo, de forma casi permanente, durante 6 años seguidos. 6 años de mi piel gritando lo que mi boca se callaba. Si esto fuera la historia de otra mujer, yo sería la primera en decirle que se levante, que abra los ojos,
que ese hombre seguramente la engaña. Pero no tengo ninguna prueba de eso, solo una sospecha que nunca pude confirmar, y no pienso ponerme a tirar piedras desde la mansión de cristal en la que ahora vivo. Esta historia no se trata de él y sus posibles secretos. Se trata de cómo terminé viviendo aquí, en esta casa de paredes que dejan pasar la luz. Y la verdad es que se está bien aquí, a su manera rara. La luz suele dar contra el vidrio en el ángulo justo y hace que todo brille más que aquel diamante que dejé sobre la mesa de mi antigua casa el día que me fui. Hay un solo detalle más que vale la pena mencionar por ahora. No he tenido una sola roncha ni un solo ataque de pánico en 10 meses. Me pregunto por qué. Actualización 1. Lo más raro de la mansión de cristal, las primeras semanas, fue el silencio. No un silencio triste, sino uno que no pesaba, uno en el que podía respirar sin medir el aire. Me despertaba por la mañana y lo primero que hacía, por puro hábito de 6 años, era pasarme la mano por los brazos y el cuello buscando las ronchas. Y no estaban. Esa búsqueda automática de las ronchas, hecha medio dormida, me delataba más que cualquier otra cosa, porque mi cuerpo todavía esperaba el castigo diario aunque el verdugo ya no viviera bajo el mismo techo. Tardé semanas enteras en dejar de hacerlo, en convencer a mis propias manos de que ya no había nada que revisar, de que la alarma podía apagarse. El día que me di cuenta de que llevaba una mañana entera sin revisarme la piel, me senté en el borde de la cama y lloré, pero fue un llanto distinto a los de los años anteriores, uno de alivio y no de ahogo. Mi cuerpo entendió antes que mi cabeza que el peligro se había mudado de casa. Resulta que no estaba enferma de la piel, estaba enferma de marido. Mucha de la gente que leyó lo que escribí quiso saber lo mismo, si hubo contacto con Albert después de la separación, si quedamos en buenos términos, si todavía hablamos por algo. La respuesta es que fue una separación bastante limpia, no porque él se portara bien, sino porque ya no quedaba nada que disputar. Él se quedó con la casa grande, la del diamante sobre la mesa, y con la versión de la historia que más le convenía, esa donde su esposa simplemente se volvió fría y desagradecida sin motivo. Yo me quedé con mucho menos en metros cuadrados, una casa modesta de paredes con grandes ventanales, y con algo que no figuraba en ningún papel del divorcio, algo que ningún abogado supo tasar, que era la posibilidad de existir sin pedir permiso, de ocupar espacio sin disculparme por ello. No me llevé casi nada de la casa anterior, ni siquiera lo que por derecho me tocaba. Dejé adornos, dejé muebles, dejé regalos de aniversario, dejé hasta el diamante sobre la mesa. Lo único que de verdad me importaba llevarme era a mí misma, y por poco no me quedaba ni eso. Vivir sin ser vigilada fue una experiencia que me costó entender al principio, porque no sabía cuánto me vigilaban hasta que dejaron de hacerlo. Durante años, todo lo que yo hacía o dejaba de hacer era anotado, medido, comparado y reportado a un jurado de hombres que ni siquiera estaban en mi casa. ¿Cuántas veces decía que no? ¿Cuántas noches no cocinaba? ¿Cuánto pesaba? Mi vida entera había sido una planilla de rendimiento en manos de alguien que solo buscaba los números rojos para subrayarlos, nunca los logros para celebrarlos. Yo era un empleado del mes que jamás ganaba, evaluada por un jefe al que era imposible conformar. Y de repente, en la mansión de cristal, nadie llevaba la cuenta de nada. Podía comer cereal a las 3 de la tarde si se me antojaba, dejar los platos en el fregadero para el día siguiente, no maquillarme en una semana entera, andar en pijama hasta el mediodía, y el techo no se caía, y nadie suspiraba con desprecio a mis espaldas, y el mundo seguía girando exactamente igual. Empecé a hacer un inventario silencioso de mí misma, preguntándome qué partes habían sobrevivido al matrimonio y cuáles tendría que reconstruir desde los escombros. Descubrí que algunas cosas seguían ahí, enterradas bajo años de desprecio pero no muertas del todo, esperando a que alguien dejara de pisarlas. Mi risa, por ejemplo, volvió antes de lo que esperaba, una tarde, sola, escuchando una tontería en la radio, y me asusté de mi propia carcajada porque hacía años que no la oía suelta así, sin frenarla por miedo a parecer demasiado ruidosa. Otras, como la costumbre de pedir disculpas por ocupar espacio, por hablar, por existir, todavía me cuesta arrancarlas del todo, y a veces me sorprendo disculpándome con el aire por nada. Pero al menos ahora sé que están y que son cicatrices, no defectos de fábrica. Actualización 2. La primera vez que cociné en la mansión de cristal, lo hice para una sola persona, y esa persona era yo. Preparé un plato que a Albert siempre le había parecido una rareza ridícula, algo que él jamás habría tocado, y me senté a comerlo sola en una mesa pequeña, sin televisor de fondo, sin nadie diciéndome que mejor paraba a comprar otra cosa. Me supo a gloria, y no por la receta, que ni siquiera me salió perfecta, sino porque era la primera comida en años que no estaba diseñada para complacer a un hombre que la iba a rechazar de todos modos. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin el oído puesto en la puerta esperando la llamada que me avisara que mejor lo guardara en la heladera. Esa noche entendí algo que me dio risa y rabia a partes iguales, sentada sola con mi plato raro. Yo nunca odié cocinar, todo lo contrario, lo amaba con el alma, era una forma de cuidar a alguien. Lo que aprendí a odiar, de tanto repetirlo, fue cocinar para un hombre que trataba mi esfuerzo como basura, que dejaba mis platos pudrirse en la heladera mientras él paraba a comprar comida rápida solo para dejarme claro, una vez más, que nada de lo mío valía la pena. Hice una lista mental de las cosas que volvía a hacer, una por una, como quien recupera objetos robados. Volví a comprar ropa que me gustaba a mí, por los colores y las telas que me hacían feliz, sin calcular primero si a él le parecería que me veía demasiado gorda o, después de adelgazar, que había perdido todas las curvas. Compré para mi propio espejo, no para su veredicto. Me puse aquella lencería,
la que tantos comentarios crueles había aguantado, y esta vez no había nadie para puntuarme. Me miré al espejo de cuerpo entero, encendí todas las luces a propósito, esas mismas luces que antes evitaba, y me gustó lo que vi. No porque mi cuerpo fuera perfecto, que no lo es ni tiene por qué serlo, sino porque por fin era mío otra vez y no una propiedad sometida a una evaluación constante y cruel. Las cicatrices de la cirugía, que él había llamado repugnantes, a mí me parecieron mapas de algo que sobreviví. Salí a caminar sin avisar a dónde iba ni a qué hora pensaba volver, y al regresar nadie me esperaba con un cronómetro mental y una cara larga, midiendo mi ausencia como si yo fuera una empleada que llega tarde a marcar tarjeta. Caminé sin rumbo durante 1 hora, solo por el gusto de hacerlo, y esa libertad tan boba me pareció un lujo enorme. Cada una de estas cosas mínimas, ridículamente pequeñas, que para cualquier persona libre son lo más normal y aburrido del mundo, para mí eran pequeñas victorias, cada una la prueba de que seguía viva debajo de la mujer apagada que él había fabricado. La comparación entre la mujer que fui durante el matrimonio y la que empezaba a asomar me golpeaba en los momentos más tontos. Antes pedía permiso con la mirada hasta para servirme un vaso de agua a medianoche, caminando en puntas de pie por mi propia cocina, midiendo cada ruido por miedo a despertarlo y a ganarme un suspiro de fastidio. Ahora dejaba la luz de la cocina encendida hasta tarde leyendo, sin que nadie apareciera a recordarme la factura de electricidad o a preguntarme por qué seguía despierta como si fuera un delito. Me costó admitir lo más incómodo de todo este proceso. Me puse a recordar quién era yo antes de conocer a Albert, esa mujer que recibía con abrazos en la puerta porque le salía del alma, que cocinaba por amor y no por obligación, que se ponía linda para sentirse bien y no para aprobar un examen. Y descubrí que esa mujer ya no existía, que el matrimonio la había gastado hasta dejarla irreconocible. No iba a recuperarla, eso lo tuve claro. Tenía que construir una mujer nueva con los materiales que habían sobrevivido al incendio, y eso, aunque suene triste, también tenía algo de emocionante, porque por primera vez la iba a construir a mi gusto y no al de nadie más. La pregunta que más me rondó esas semanas no fue si extrañaba a Albert. La respuesta a esa era un no rotundo. La pregunta de verdad, la que me quitaba el sueño algunas noches, era otra y más incómoda. Era si yo extrañaba algo real de lo que tuve, o si solo extrañaba la versión imaginaria, la fantasía de lo que yo esperé, ilusa y enamorada, que ese matrimonio llegaría a ser algún día y que nunca fue. Extrañar lo que nunca existió es el duelo más raro de todos. Y la diferencia entre esas dos cosas, entre lo que tuve y lo que soñé que tendría, es justamente el lugar exacto donde vive todo mi duelo, un duelo no por un hombre, sino por los años que le regalé a una espera que no iba a ningún lado. Actualización 3. El sobre llegó un martes cualquiera, con su letra en el frente, y bastó verlo sobre la mesa para que el estómago se me cerrara por reflejo. Era un asunto pendiente del divorcio, unos papeles que faltaba firmar y un par de cosas materiales que todavía había que repartir, nada del otro mundo en lo estrictamente legal. Para cualquier persona habría sido un trámite aburrido. Para mí, ver su letra en ese sobre fue como tocar una vieja herida para comprobar si todavía dolía. Pero ese sobre era la primera vez que Albert se metía en mi casa nueva, aunque fuera en papel, y me dio la oportunidad perfecta de medir cuánto había cambiado yo. Porque la mujer que fui un año atrás habría temblado al ver esa letra. Habría leído el sobre 10 veces buscando el reproche escondido, habría ensayado 1000 respuestas para no provocar su enojo, habría sentido las ronchas asomar antes de abrirlo siquiera. Esta vez lo abrí con un café en la mano y la radio encendida de fondo, sin que me temblara el pulso ni se me acelerara el corazón. Leí con calma lo que tenía que leer, marqué con un lápiz lo que no estaba dispuesta a aceptar, y respondí con un par de frases secas y educadas, las justas y necesarias, ni una palabra de más. No me defendí de nada, no me expliqué, no suavicé el tono, no busqué su aprobación escondida entre líneas como había hecho durante años en cada mensaje. Respondí como le respondería a un banco o a una oficina, con la distancia exacta de quien trata un asunto que no le toca el corazón. Y cuando terminé, lo más revelador no fue lo que hice, sino lo que no sentí. No sentí miedo, no sentí esa necesidad antigua de arreglar su humor, de adelantarme a su molestia. Albert, que durante años fue el clima entero de mi vida, el que decidía si el día iba a ser soleado o tormentoso, de pronto era apenas un trámite, un remitente, una firma al pie de un documento. El hombre que durante años tuvo el poder de arruinarme una semana entera con un solo suspiro de fastidio en la puerta, el que decidía con su humor si yo iba a poder respirar tranquila o no, ya no tenía poder ni siquiera para arruinarme una tarde de martes. Su firma al pie del papel era apenas tinta, no una amenaza. Ahí fue cuando la mansión de cristal dejó de ser solo un nombre irónico que me inventé y empezó a tener un sentido más hondo. Yo la había bautizado así, mansión de cristal, medio en broma amarga, pensando en esos premios de cartón pintado y en el viejo dicho de que quien vive en casa de vidrio no debería andar tirando piedras al tejado ajeno. Pero esa tarde, con el sobreabierto sobre la mesa, entendí la otra cara de la metáfora. El cristal deja entrar toda la luz. En mi matrimonio yo había vivido en una casa de cortinas cerradas, donde todo lo que yo era se medía en la oscuridad, a puertas cerradas, en planillas secretas de grupos de hombres. Acá, en cambio, todo era transparente, las paredes de vidrio y sobre todo yo conmigo misma. Ya no había versiones secretas y deformadas de mí circulando en grupos de mensajes ajenos, ya no había un relator externo narrando mi vida convertida en una planilla de rechazos y kilos. La única que contaba mi historia,
por fin, era yo. Por primera vez en años podía verme entera y a plena luz, sin sombras ajenas susurrándome al oído que era demasiado gorda, después demasiado flaca, siempre demasiado triste, siempre demasiado poco para lo que él merecía. La única voz que quedaba en la casa era la mía, y esa voz, para mi sorpresa, no era cruel. El cristal puede parecer frágil, lo más fácil de quebrar, y mucha gente lo piensa al oír el nombre que le puse a mi casa. Pero se equivocan. Hay que estar muy entera para vivir a plena luz, sin cortinas, sin rincones donde esconderse, y no romperse en el intento. La fragilidad aparente del vidrio es, en realidad, otra forma de fortaleza. Esa tarde firmé los papeles, los metí en el sobre de vuelta, y por la noche dormí de un tirón, profundamente, sin pánico, sin ronchas, sin sobresaltos de madrugada, en mi casa transparente que dejaba entrar la luz de la luna. Actualización 4. Una de las esposas del grupo de amigos de Albert me escribió hace unas semanas, y lo que me contó me revolvió por dentro de una forma que no esperaba. La llamaré Sophie, aunque no es su nombre real. Sophie fue una de las pocas que años atrás me avisaba, siempre incómoda y a media voz, de las comparaciones humillantes que Albert hacía en el grupo de mensajes de los maridos. Pero esta vez su mensaje era distinto. No escribió para chismear ni para tantear como estaba yo. Escribió para disculparse de verdad, y para confesarme algo que había callado durante todos estos años y que ya no aguantaba guardar. Me dijo que ella y las otras esposas siempre supieron que algo andaba muy mal conmigo, que me veían apagarme de a poco en cada cena, en cada cumpleaños, en cada reunión a la que yo iba cada vez más callada y más delgada. Me confesó que entre ellas comentaban lo flaca y lo apagada que me había puesto, que alguna incluso llegó a preguntarse en voz baja si yo estaría enferma. Lo hablaban en los baños de las fiestas, a mis espaldas, y después salían y me sonreían como si nada. Sabían que Albert hablaba de mí con desprecio delante de todos, que me exhibía como su gran decepción en cada reunión. Lo veían con sus propios ojos, cena tras cena, y ninguna dijo nada, ni a mí ni a nadie, porque no era asunto suyo, porque no querían problemas con sus propios maridos, porque era infinitamente más cómodo pasarme la fuente de la ensalada y mirar para otro lado mientras yo me apagaba en la silla de al lado. Eso fue lo que más me costó digerir de toda esta historia, más incluso que los insultos de Albert, porque yo siempre cargué, como un consuelo torcido, con la idea de que mi sufrimiento había sido invisible, algo que pasaba puertas adentro, en la intimidad de un matrimonio, en ese territorio privado donde se supone que nadie de afuera puede ver ni juzgar. Me consolaba pensar que si alguien hubiera sabido, alguien habría hecho algo. Y resulta que no. El daño no fue invisible en absoluto. Fue público, comentado, visto por una mesa entera de gente que prefirió el silencio a la incomodidad de decir oye, eso que le haces a tu mujer no está bien. Yo me marchitaba en cámara lenta delante de testigos, y los testigos pasaban el pan y cambiaban de tema. Esa imagen me perseguía durante días, la de todas esas personas sentadas a la misma mesa que yo, viéndome desaparecer plato tras plato, año tras año, y eligiendo cada vez no ver, no decir, no incomodarse. Yo creí que sufría a oscuras, y sufría bajo reflectores. Estuve días enteros dándole vueltas a qué hacer con esa información, porque no es poca cosa enterarte, de golpe y a destiempo, de que fuiste el espectáculo silencioso de un grupo entero de gente que se decía cercana. Cada recuerdo de esas cenas se me reacomodó con una luz nueva y fea. Una parte de mí quería rabia pura, quería escribirle a cada una de esas mujeres y preguntarles cómo habían dormido todos estos años sabiendo lo que sabían, viendo lo que veían, eligiendo cada vez el silencio cómodo por encima de una sola palabra incómoda que quizá me habría salvado años de ronchas. Pero la rabia, descubrí, ya no me cabe como antes, no tengo dónde ponerla y no quiero volver a llenarme de ronchas guardándola. Así que le respondí a Sophie con algo más sencillo y más difícil a la vez. Le dije que le agradecía la honestidad, aunque llegara con años de retraso, y que mi único pedido era que la próxima vez que viera a otra mujer apagándose en silencio en una cena, en lugar de comentarlo en el baño con las demás, tuviera el valor de acercarse a ella y de incomodar a quien hiciera falta en voz alta. No se lo dije con veneno, ya no me queda veneno para gastar. Se lo dije porque es la pura verdad, y porque si algo aprendí entre las paredes transparentes de la mansión de cristal es que el silencio cómodo de los que miran y callan también construye la jaula, ladrillo invisible sobre ladrillo invisible. El maltrato lo arma uno, pero la jaula la sostienen entre muchos. No todos los que me hicieron daño en esos años me insultaron a la cara como Albert. Algunos, mucha gente en realidad, solo se quedaron prolijamente callados, mirando el plato, y eso, con el tiempo y desde la calma de mi casa nueva, entendí que también pesa, que también deja marca, que el silencio de los testigos es parte del peso que una termina cargando sola. Actualización 5. 10 meses. Esa es la cifra que se volvió mi forma de medir el tiempo ahora, 10 meses sin una sola roncha y sin un solo ataque de pánico. Para entender lo que significa esa cifra hay que traducirla. Significa 10 meses sin despertar a las 3 de la madrugada con la certeza absoluta de que me estaba muriendo, el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Significa 10 meses de piel lisa y tranquila, sin esa comezón perpetua, sin esas ronchas que durante 6 años fueron mi compañera más fiel, más constante y más presente que el propio Albert, que para el final del matrimonio ya era casi un extraño con el que compartía dirección. Mi cuerpo, que durante todo el matrimonio gritó a través de la piel y del pánico todo lo que yo no me animaba a decir en voz alta, por fin se cayó, sereno,
porque por fin no tenía nada contra qué defenderse. 6 años en alerta, y de repente nadie a quien temer en el pasillo. La piel, sin enemigo, no tuvo nada más que decir. Resulta que mi cuerpo siempre supo la verdad mucho antes que mi cabeza. Las ronchas no eran una alergia caprichosa, eran un diagnóstico clarísimo. Los ataques de pánico no eran un misterio médico, eran una sentencia que mi propio organismo dictaba noche tras noche. Yo tardé 6 largos años en aprender a leer lo que mi propia piel venía escribiendo en carne viva, gritándome que me fuera mucho antes de que yo me atreviera a escucharla. En estos meses construí una vida pequeña y enteramente mía. Nada espectacular, nada digno de una película ni de un final de cuento. Un trabajo que me gusta y que me hace sentir capaz, un par de amistades nuevas que me conocieron ya aquí, en la mansión de cristal, y no en la versión gris y apagada que fui durante el matrimonio, una rutina sencilla que armé a mi medida y al gusto de nadie más. Personas que, cuando me río fuerte, no me miran como si hiciera algo malo. Aprendí a cocinar otra vez, esta vez por el puro placer de hacerlo, probando recetas nuevas que nadie iba a rechazar por teléfono camino a casa. Recuperé algo de peso, el saludable, el que me devolvió la energía y la cara de persona viva, y por primera vez en años el número en la balanza dejó de ser la nota de un examen que tenía que aprobar para que un hombre me mirara con menos asco. Ahora la balanza es solo una balanza, un número sin juez detrás. No les voy a mentir y decir que está todo resuelto y perfecto, porque sería el tipo de final ordenado y con moño que la vida real no regala casi nunca, y yo ya no estoy para venderle fantasías a nadie, ni a ustedes ni a mí misma. Todavía hay noches en que me sorprendo pidiendo permiso mental para cosas tan simples como encender una luz o servirme algo dulce, permiso a un fantasma que ya no vive aquí. Todavía me cuesta creer, en el fondo, que mi sola presencia no sea una molestia para el mundo. Esas cicatrices internas están y tardarán bastante en borrarse, no me voy a engañar, pero la diferencia enorme, la que lo cambia todo, es que ya no sangran. Son marcas, no heridas abiertas. Llego ahora a la pregunta que de verdad atraviesa toda esta historia, la que nadie me hizo directamente pero que está escondida en cada uno de los cargos de mi premio. La pregunta es si me fui en el momento en que me di cuenta de que ese hombre me estaba destruyendo, o si me quedé demasiado tiempo porque, en algún rincón, una parte de mí creía que me lo merecía. Y la respuesta honesta, la más honesta que tengo, es la segunda, pero con un matiz que tardé en ver. No me quedé porque creyera merecer el maltrato, me quedé porque, de tanto ser empujada en la puerta, de tanto escuchar que mi cuerpo daba asco, de tanto ver mi comida en la basura, dejé de notar la diferencia entre ser amada y ser apenas tolerada. Cuando alguien te enseña, día tras día, gota a gota, que tu cariño molesta, que tu cuerpo da asco, que tu comida es basura y que tu presencia sobra, terminas creyendo de verdad que lo máximo a lo que puedes aspirar en esta vida es a que te aguanten. Bajas tanto la vara, centímetro a centímetro, que un día la tolerancia a secas empieza a parecerte amor, y la ausencia de gritos te parece ternura, y que alguien no te eche te parece que se queda por cariño. Y una no se va de un lugar donde la aguantan, porque cree que afuera no hay nada mejor esperándola. No supe el momento exacto en que empecé a desaparecer, fue tan lento, tan de a poco, una concesión por aquí y un silencio por allá, que no tuvo fecha ni hora. Desaparecí por cuotas, en pagos pequeños, hasta que un día revisé la cuenta y no quedaba nada de mí. Un día dejé de ir a la puerta, otro día dejé de ponerme linda, otro día dejé de comer, y entre día y día, sin que sonara ninguna alarma, dejé de ser yo. Pero sí sé el momento exacto en que me di cuenta. Fue la primera mañana en la mansión de cristal, cuando me busqué las ronchas en la piel y no las encontré, y entendí, de golpe, que durante años había confundido una jaula con un hogar. Sé cómo suena todo esto para algunos, que exagero, que una reducción de pecho y unos comentarios feos no son para tanto, que las parejas discuten. A esa gente no tengo nada que explicarle, porque mi piel ya escribió el informe durante 6 años y no miente. Sigo siendo, oficialmente y según los registros de Albert, la peor esposa del mundo. Acepto el título con una reverencia. Resulta que, para ganar ese título de peor esposa del mundo, lo único que tuve que hacer fue dejar de morirme en silencio para complacerlo. Y la verdad, viéndolo desde aquí, desde mi casa llena de luz, con la piel limpia y el corazón que ya no se acelera de madrugada, es el mejor premio que me dieron en toda la vida. Si volver a ser yo misma me convierte en la peor esposa del mundo, entonces acepto el trofeo con una sonrisa y no pienso devolverlo jamás.